Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentre bien en casa y hoy tengo el privilegio de poder compartir con usted algo que siempre ha llamado mi atención. Y bueno, viendo la carta a los Efesios me doy cuenta que hoy en la actualidad nos atemoriza tanto el virus, nos atemoriza tanto las enfermedades, pero déjeme decirle que hay un mal de todos los tiempos, un mal universal que quizás como seres humanos no nos dio temor, no nos dio preocupación de saber qué iba a pasar con ese mal mundial y que ha existido por siempre. Y creo saber que usted también sabe de qué le estoy hablando. Estoy hablándole acerca del pecado. Y ahí en Efesios capítulo 2 dice que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, que nos movíamos conforme al mundo, que actuábamos en la carne y que hacíamos muchas cosas que a Dios no le agradan. Males, pecados que deberían de habernos preocupado el estar viviendo de esa manera, porque sabíamos perfectamente algunos que nuestro destino era el infierno, era estar separados de Dios por la eternidad, y aún así seguíamos haciendo ciertas cosas, sin importarnos las consecuencias, sin importarnos lo que pudiera pasar a nuestras vidas. Es un mal que extermina por la eternidad, no es un mal que nos produzca una enfermedad, sino es algo que nos va a exterminar por la eternidad, el pecado. Pero Dios en su gran misericordia, dice ahí Efesios capítulo 2, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aterriza diciendo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no proviene de nosotros, pues es un don de Dios. Qué hermoso es poder darnos cuenta que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, la misericordia y la gracia de Dios se presenta en nuestras vidas. ¿Para qué? Para rescatarnos de las garras del enemigo, para rescatarnos del pecado. Dios en su infinito amor manda a su Hijo Jesucristo para que usted y yo podamos tener vida eterna. Es fantástico. Dios está actuando a lo largo de los tiempos y seguirá actuando en nuestras vidas. Y si Él ya nos salvó, y si Él ya nos perdonó, y si nosotros ya nos arrepentimos, si nosotros ya lo dejamos entrar a nuestras vidas, entonces hay una razón de vivir. Y esa razón de vivir no es vivir atemorizados, no es vivir con miedos, no es vivir preocupados, qué nos va a pasar, qué va a ser de nosotros, sino al contrario, es vivir refugiándonos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Esa esperanza que sabemos que Él viene por nosotros, que vamos a estar con Él en una eternidad. Pero hay un propósito aquí en la tierra. Y ese propósito aquí en la tierra es muy claro y ha sido muy claro a lo largo de toda la palabra de Dios. Y me gustaría que viéramos ahí en el versículo número 10 de este mismo capítulo de Efesios capítulo 2, y dice en el 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay una razón por la que Él nos salvó, por la que Él nos perdonó, y dice ahí que no es por obras. No es por obras para que nos gloriemos y creamos que es por lo que hacemos y por lo que somos. No, la razón principal es porque somos hechuras suyos. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Filipenses capítulo 2, versículo número 13, dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que nosotros queramos hacer
Dios lo produce en nosotros. No somos nosotros, no somos porque seamos buenos e inteligentes, sino es porque Dios produce en nosotros ese querer. ¿Para qué? Para que demos fruto, para que la gente conozca del amor de Dios, para que la gente conozca al Señor y la gente proceda al arrepentimiento. Ese es el motivo principal de que nosotros a hoy tengamos esa salvación tan grande. Que podamos reflejar al Señor haciendo esas obras. Y no porque las obras nos vayan a salvar. No, sino porque Él produce en nosotros esas obras para que la gente tenga sed, para que la gente que tiene necesidad de Dios pueda conocerle. Y esas buenas obras pueden ser cosas que hoy en la actualidad podemos hacer, como ayudar a aquella persona que no tiene que comer, como ayudar a aquella persona que se ha quedado sin trabajo, como poder hacer las cosas que ha estado haciendo la Iglesia Bíblica en La Roca, llevando despensas, ayudando a los necesitados. ¡Qué bueno! Esas son buenas obras que Dios ha puesto en el corazón de los pastores de la iglesia para poder ayudar a los hermanos. Déjeme decirle que hay una persona, una hermana de la iglesia junto con su esposo, que tiene algunas semanas viniendo a mi casa los domingos en la tarde a traer algo de despensa. No la pedimos, no le dijimos que teníamos una necesidad, mas aún sin embargo no le queremos quitar su buena voluntad, su buen actuar, porque estoy seguro que Dios le puso eso en su corazón. También Hechos habla en Hechos 20:35, habla claramente ahí que es más bienaventurado dar que recibir. Estos son tiempos de dar, mis hermanos. Estos son tiempos de poder ayudar a la gente, al vecino de la otra colonia, de la otra ciudad. No sé, hoy en día hay varios movimientos que no son movimientos cristianos, donde llevan despensas, donde llevan qué comer, donde están ayudando al cuerpo médico. Y qué bueno. Ahora nosotros como hijos de Dios, si Él produce en nosotros el querer como el hacer, si Él ha puesto en nosotros buenas obras, pues es el tiempo de dar. De una o de otra forma necesitamos dar. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. No lo merecíamos. Él nos salvó para poder llevar y poder dar esperanza. Pero también debe de ser una esperanza práctica. Una esperanza donde hoy en día sabemos que hay gente que se ha quedado sin trabajo, hay gente que no tiene que comer, hay gente que necesita ayuda de una o de otra forma. Y ahí es cuando la iglesia del Señor debe de estar unida para poder poner en práctica esas buenas obras que el Señor nos ha dado. Estaba analizando en la mañana Hechos capítulo 2 y podía ver ahí en Hechos cómo la gente, después de haber recibido el Espíritu, después de haber recibido al Señor, tenía temor y dice ahí que vendían sus propiedades y las repartían entre los demás. Maravilloso, no había egoísmo, no había envidias, no había nada. Nada que afectara su relación con Dios. Al contrario, había un temor, un respeto reverente que los llevaba a hacer buenas obras. Espero, mi querido hermano, hermana, que este sea su sentir en estos tiempos de necesidad.